Buenos días al grupo de Efesios 289 y a los que están escuchando por YouTube. Vamos a continuar con nuestro devocional de Romanos capítulo 15. Vamos a hacer el versículo 21 hasta el 33. Dice así: sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace mucho tiempo ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y que el Dios de paz con todos vosotros. Amén. Yo muchas veces he visto y he leído cuando era joven muchos libros de no lo dejes para hoy o para mañana, hacete el plan de tu vida. Hay gente, incluso iglesias que tienen metas y cosas y trazados, y muchos cristianos también. Yo ahora al grupo subí un mapa, está subrayado con azul, del camino de Pablo, como él hizo, esa trayectoria que ustedes pueden ver a lo largo. Si yo lo marqué para que ustedes lo vean, los lados donde estaba Pablo predicando y donde estaba escribiendo en Corintios esta epístola, para que vean cómo era la vida de Pablo. Pablo tenía una meta, Pablo tenía un propósito en su vida, no estaba viviendo una vida cristiana así mientras viene Jesucristo, bueno, mientras vivo una vida que no pasa nada, puedo disfrutar. No, Pablo tenía una meta. ¿Y cuál era su meta? Bueno, él lo dice acá, aunque si ustedes lo ven, desde ayer se acuerdan, dice en el versículo 20, me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Y qué dice? Como está escrito, está nombrando a Isaías, y creo que es Isaías 52:15. Aquellos a quien nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Él tenía un propósito en su vida. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Dice, cumplir lo que el profeta Isaías había predijo en las Escrituras. Quienes nunca habían escuchado el nombre del Señor Jesucristo verían y entenderían. Él dice, entendió el mensaje. ¿Y cuál es? Si ustedes ven el mensaje, o sea, Isaías, en el capítulo de Isaías, yo lo tenía nombrado, marcado acá, Isaías 52, van a encontrar el sufrimiento, o sea, del siervo de Jehová. O sea, si ustedes lo ven ahí, van a ver el sufrimiento del siervo de Jehová. Pero si ustedes ven a continuación de eso, se van a dar cuenta que sigue con Isaías 53. Y ahí está el mismo evangelio, el evangelio del profeta. A mí no me da tiempo de hablar de eso, pero fíjese, como dice Isaías 52:15, así asombrará a él muchas naciones, y los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y Pablo iba a ser enviado después, vamos a ver, a Jerusalén, y como el Señor Jesucristo le dijo que iba a predicar a estos reyes, incluso, bueno, él iba a predicar pero preso. Pero si ustedes siguen Isaías 52:15, aunque tendría que haber empezado de 52:13, y ustedes lo unen todo, se van a dar cuenta que qué es lo que oirían. Bueno, Isaías 53 sigue diciendo que es el evangelio mismo, lo que Jesucristo hizo, que murió y padeció antes de ser glorificado. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Él tenía una meta, él tenía un mensaje que llevar, y eso es lo que lo demoró a él a visitarlo. Fíjese, si dice, yo no edifiqué donde otros ya están edificando.
Pedro fuera como dicen, el Papa que estaba en Roma ahí, o sea, Pablo no estaría escribiéndole. Entonces, ¿qué dice? Me he demorado. ¿Por qué? Porque él estuvo mucho tiempo. Ahora si ustedes ven el mapa que subí se van a dar cuenta que eso lleva tiempo. No es como ahora que había viaje, aviones. Tenía que hacer muchas cosas caminando. Los hermanos le ayudaban con las cosas para el viaje o navegando. Pero eso es lo que lo retrasaba a él. Pero él tenía un anhelo de ir a visitarlos. Quería Jerusalén, pero antes tenía que hacer otra cosa que llevar esta ofrenda, este regalo a los cristianos que se habían convertido, o sea, a estos judíos. Y eso es lo que Macedonia o Acaya habían estado recogiendo dinero para llevárselo a los hermanos de Jerusalén, que verá dentro de un ratito más. Entonces, ellos lo habían hecho con alegría de corazón, que sentían una deuda a estos cristianos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque le habían llegado la noticia del Señor Jesucristo, de las iglesias de Jerusalén. Entonces ellos estaban contentos y hicieron un donativo espiritual para que se subiera las necesidades que tenían los pobres o para propagar el evangelio. Ese es el dinero. No era esta gente, vamos a decir, que busca robar o como vemos en el día de hoy, vivir del evangelio. No, no es eso. Era algo, vamos a decir, podríamos decirle reciprocidad, si se puede decir la palabra, en el sentido buena de la palabra. Era ofrecerle una ayuda material, pero no es que se estaba vendiendo el evangelio, no era eso, sino que se sentían contentos y querían ayudarlo en las necesidades. Y Pablo termina diciendo que oren por él en el nombre del Señor Jesucristo, porque sabía que había muchos problemas, muchos se iban a levantar cuando fuera a Jerusalén, y eso es lo que pasó. Ustedes conocen la vida de él, cómo fue encarcelado, porque había muchos que no eran cristianos y se levantan. Si usted quiere predicar, se va a levantar una oposición al evangelio. Entonces, eso es lo que dicen, que lleven la oración al trono de la gracia, para poder ir y él poder perseguir el viaje. Eso es en sencilla palabra lo que habla todo Pablo. Yo voy a profundizar un poco más ahora. Pero Pablo andaba plantando las iglesias. Si ustedes ven en el mapa ese, va a ver todas las iglesias que él planta. Y él plantaba y Apolo, podíamos decir, regaba la semilla del Señor Jesucristo daría. Nosotros no sabemos cuando predicamos. Yo a veces predico y yo no sé. He predicado a varias partes acá, a veces predico en otros países. Yo no sé qué es lo que va haciendo. Yo voy predicando y otro puede dar crecimiento. Así que no sabemos cómo el Señor está operando, pero Pablo tenía ese propósito, no quería vivir una vida acá, voy a vivir una vida cristiana tranquila, no, podemos vivir una vida cristiana, pero nuestra meta es llevar el Evangelio, predicar a las personas. Pablo decía en Romanos 1:13, no quiero, hermanos, que ignoréis, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero ahora he sido estorbado para tener también... Para no poder ir a vosotros. Entonces, ¿qué decía Pablo? Pablo tenía ese deseo de ir a verlos como misionero y como amor. Tenía esas cosas, esa mezcla. Él tenía que cumplir con sus obligaciones que él tenía, pero también tenía ese cariño allá. Pero siempre lo impedía algo. En una parte decía que lo impedía Satanás, a veces lo impedía el trabajo, la misión que él tenía, continuos viajes, misioneros, y entonces él estaba totalmente abocado a llevar el evangelio. Entonces a veces un ministro anda totalmente, a veces en todas las cosas, vamos a decir, del Señor, y a veces uno no hace tiempo a veces de todas las cosas que tiene que hacer. Entonces Pablo estaba en eso, dice, discúlpeme, ya voy a ir cuando tenga el tiempo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, fíjese, Pablo tenía un deber primero sobre todas las cosas, ¿cuál era? Expandir el reino de Dios. Eso es lo que tenía Pablo. Él mismo estaba, y ese mismo propósito tiene que estar, debemos anhelar eso, tratar de expandir el reino de Dios, porque nuestro primer llamamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, y después al prójimo. Hoy a veces al revés, nosotros queremos amar al prójimo, queremos buscar nuestras cosas para nosotros. Entonces primero tiene que estar el Señor, y Pablo dice, vemos eso, tenía esas dos razones que querían ir a visitarlos a ellos. ¿Ustedes cuál es? La tarea de ella de misionero que estábamos diciendo, y el amor que tenía para estos hermanos.
Pablo tenía que ministrar a estas personas, o sea, a estas personas que estamos viendo. Yo, no, un segundo porque cerré mi Biblia, en Romanos capítulo 15, y Pablo tenía ese ministrarle, fíjese que dice, pues le pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Bueno, ¿qué decía? Ministrarle. La palabra es leitougesai en el griego koiné. ¿Cómo podríamos decir? En su mejor sentido de la palabra, para entenderlo, es consagrarse a su servicio. No se trataba de una transacción comercial. Me das el evangelio, como mucho he escuchado muchas veces, incluso pastores de sana doctrina, dice, yo le doy lo espiritual y usted me tiene que dar lo material. Eso no es una transacción, vamos a decir, comercial. Yo le preparo durante la semana el alimento espiritual y no es así. Yo recién estaba escuchando una radio de sana doctrina, muy sana doctrina, no voy a decir los nombres, de sana, pero sana doctrina reformada, y diciendo el pastor que ahora no estamos bajo el diezmo, sino que estamos muchísimo más allá del diezmo. Tenemos que dar muchísimo más allá, porque si ahora estamos bajo la gracia, y así tenemos pastores incluso en la reforma, como yo, que predicamos las doctrinas de la gracia, y ustedes lo ven y están hablando no del diezmo, sino que dar muchísimo más allá, porque sin el diezmo, y así lo vemos, el mensaje subliminal. Y eso tendría que ser de verdad en nuestro corazón, sí tendría que estar ese anhelo, pero cada uno que dé como propuso su corazón. Hay personas que apenas tienen para comer, apenas no tienen las cosas necesarias, y a veces entonces nosotros no podemos estar así haciendo esta transacción. Y todo lo que vemos acá, vemos Pablo que sí, le estaba juntando esta final. ¿Por qué? Porque se acordaba lo que decía en Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas 2:10. Y así lo vemos. Señor Jesucristo decía, siempre tendré a los pobres, pero era para la necesitados. Si ustedes lo ven a Pablo, no se quedaba con nada. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 27, en Filipenses 4:12, dice, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y en otra parte dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así mismo para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y esto se lo puedo asegurar, solamente un verdadero pastor que ha pasado por esto puede entender lo que está diciendo Pablo. Cuando está hablando, él estaba en todo enseñado, hasta pasar por hambre y fatiga y desvelo, no dormir bien a veces para hacer el trabajo del Señor, a veces no estar bien alimentado. Un verdadero pastor sabe lo que está aquí. Una cosa es leerlo, otra cosa es vivirlo, amado, esas cosas. Y Pablo, en esto, él había sido también, vamos a decir, capacitado, igual que el Señor Jesucristo, no tenía donde recostar su cabeza. Entonces, hay que tener en cuenta, no es una transacción comercial. Lo que Pablo estaba queriendo ayudar a los necesitados, y eso es lo que hacía, estaba predicando, llevando el evangelio. Ser encaminado por vosotros, dice más adelante, lo que leímos. ¿Qué es encaminado por vosotros? Ahí la palabra en el griego koinés, propempo, o sea, acompañar, enviar, ayudar, escoltar. Cuando en primera de Juan y segunda de Juan y tercera de Juan usted lo leen, también se usa la misma palabra. Cuando venían algún predicador, se lo ayudaba. Este ser encaminado por vosotros, que dice Pablo, es que me ayuden a seguir el viaje. ¿Con qué? Con la comida, con el donativo. Eso era. ¿Para qué? Para que él poder seguir. Le daban guías, le daban provisiones, el dinero para el viaje. Y ustedes ven, si ustedes ven el mapa, ese tuvo a lo largo de su vida todo eso. Ahora, lo que Dios ama no es una persona que da así, sino el que da al dador alegre con lo poco que tiene, pero ayuda. Dios ve el interior de las personas. En Hechos 19, versículo 21, ustedes ven cómo Pablo estaba... No me da tiempo porque el libro de Hechos está lleno de esto, y no me da tiempo, pero en Hechos 19:21 ven cómo él tenía ese deseo de ir a visitarlos a ellos, y estaba en las iglesias, vamos a decir, de Acaya, y especialmente la iglesia de Corintio, que era la metrópoli de Acaya, y todos
estaban contribuyendo. Incluso Pablo ni siquiera había cobrado, que él tenía lícitamente, vamos a decir, podía haber cobrado en el sentido para tener las necesidades para él, y él se negó eso. Mire, amado, podemos hablar muchísimo sobre esto, no me da el tiempo a mí para hablar todo eso, porque quería cerrar hoy, ya mañana el capítulo 16 cerrarlo esta semana, para empezar con otra cosa el lunes, pero ustedes lo ven, Pablo le dice que tiene una misión y él iba a ir a Jerusalén. Él sabía que le pide que utilicen las armas de la oración para poder ir allá. Él sabía que se iban a oponer mucho, incluso cuando llegan Hechos 21:17, Hechos 28:16 y otras partes de Hechos, ustedes van a ver que él queda preso. Ahora yo le hago una pregunta para cerrar este capítulo número 15. En Lucas capítulo 12, versículo 16, dice así: y también se le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí mismo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayor, y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Y diré mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, reposa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amados, para cerrar esto, analice su vida si de verdad usted está haciendo tesoros en el cielo, porque Pablo tenía muy en claro todo esto, y fíjese el mapa como él ya había trazado, tenía un propósito en su vida. En camino, y él peleó la buena batalla, y así tenemos que tener un propósito nosotros, no solamente vivir la vida cristiana como esperando hasta cuando venga el Señor. Tenemos un propósito. Pablo tenía una meta, y esa que sea construir cosas en el cielo, no para acá. Que tengan un bonito día, y mañana nos vemos con el capítulo número 16 de Romanos, si Dios quiere.